Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por estar celebrando en este domingo el Día de las Madres en nuestra iglesia. Hoy quiero tener un mensaje alusivo al Día de las Madres. Hoy quiero aprovechar este momento para reflexionar en algunas cosas que no debemos olvidar cuando hablamos de las madres. Algunas cosas de las cuales debemos también estar agradecidos. Hoy no me voy a sujetar a un solo texto de la Biblia, estaré viendo algunos textos de la Biblia, pero he querido titular el mensaje en esta mañana, Las bendiciones de la maternidad. Las bendiciones de la maternidad. Y uno dirá, pero un hombre hablando acerca de las bendiciones de la maternidad. Bueno, está bien, va a ser un hombre, pero es la palabra de Dios. Así que puede que haya muchas otras cosas que ustedes como madres podrían aportar a un título como este, las bendiciones de la maternidad. Quiero tener un momento de oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre y queremos escuchar tu palabra. Queremos que tu voz nos hable en este momento. Queremos, Señor, ser alimentados por ti. Bendice este tiempo, Señor, que tu palabra pueda hablarnos, pueda edificarnos. Bendice este tiempo, Señor, sobre todo las madres que han dispuesto en su corazón el estar aquí también, Señor. Te agradecemos por ellas nuevamente y pedimos que en este momento tu Espíritu Santo pueda ministrarnos. Me pongo en tus manos y pido tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Las bendiciones de la maternidad. La maternidad es todo un desafío. Y voy a hablarlo desde la perspectiva del padre que está viendo el desafío de la madre. Sí, porque el padre es el que trabaja, sale a la calle, resuelve todo, pero quien se queda en la casa, ¿quién es? Mamá. El padre es el que quizás sale a las 8 de la mañana y regresa, no sé, a las 6 de la tarde, pero ¿quién ha estado con el niño todo el día? Mamá. ¿Quién ha tenido que aguantar las malacrianzas y las perretas de los niños todo el día? Mamá. ¿Quién es la que ha tenido que limpiar al niño en sus necesidades y en sus trastadas y en todas sus travesuras? Mamá. Y después se pregunta a la gente que ¿por qué hay que celebrar el Día de las Madres? No, si posiblemente el Día de las Madres sea todos los días del año. Porque todos los días es un desafío. Y cuando muchas veces siento que estoy siendo confrontado en alguna área de la paternidad en la que no estoy siendo fiel y quiero defenderme, yo digo, no, si es que no tengo ni siquiera para poderme defender, porque madre, verdaderamente, basta y sobra. La maternidad realmente es un desafío. Cuando se dice incluso la cantidad de hijos que una familia puede tener, bueno, déjeme decirle, hay que pensar mucho en esas madres. Pero entonces uno dice, como hombre, no, yo tengo 4 y 5 hijos, sí, pero usted piensa que su esposa ha tenido que pasar 4 o 5 veces por la misma situación. Verse 4 o 5 veces en el mismo desafío. Y que muchas veces lo que está en juego no es la salud del hombre, es la salud de la mujer, ¿verdad? Pero aún así, yo me atrevo a afirmar en esta mañana, con todos los desafíos y con todas las cosas que implica la maternidad, que la maternidad es una bendición de Dios. Una bendición de Dios a pesar de todas las cosas que muchas veces como madres tienen que enfrentarse. Incluso la maternidad puede ser un desafío, en la gran mayoría de los casos, solitario. Donde una mujer por una mala decisión o un error se vio sola enfrentando el mundo con su hijo o con su hija. Es algo realmente desafiante. En todas las facetas de la maternidad nosotros encontramos que la palabra de Dios habla favorablemente acerca del rol de la mujer como madre. Y por eso creo en esta mañana que es una bendición la maternidad. Aunque muchas mujeres piensen que la maternidad es como una esclavitud, que la maternidad es como una tarea pesada, tediosa, aún así es bueno que veamos lo que dice la palabra acerca
de la maternidad. En primer lugar, si algo nos dice la palabra de Dios acerca de ser madre, es que ser madre es una oportunidad para obedecer la voluntad de Dios. La maternidad es una oportunidad fabulosa para obedecer la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 28, lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el comienzo nosotros estamos viendo que la maternidad es plan de Dios, es parte de la voluntad de Dios para la humanidad. Ser madre es una tarea que Dios le dio a la mujer desde el comienzo. Hay quienes se equivocan pensando que la maternidad fue parte de la maldición de Dios cuando el hombre pecó, pero vemos que la maternidad fue una tarea puesta por Dios antes de que el hombre pecara. Y si creemos que todo lo que Dios hace es bueno, entonces tenemos suficientes razones para creer que ser madre también es algo bueno. Que muchas veces las personas tomen decisiones en la vida de las que se pueden arrepentir, para nada quita el hecho de que ser madre es algo bueno. Desde el principio Dios estableció entonces la maternidad como parte de su plan para la humanidad. Hoy en día nosotros estamos viendo una tendencia peligrosa en el mundo. Una tendencia tan peligrosa que la maternidad también está en peligro. Los deseos egoístas y pecaminosos de los seres humanos están llevando a muchas mujeres a replantearse la idea de si vale la pena o no ser madre, pudiendo serlo. Y eso es algo peligroso, porque si algo la Biblia establece es que ser madre es parte de la voluntad de Dios. Si todas las mujeres se pusieran de acuerdo para no tener más hijos en este mundo, ¿cuál sería la historia de la humanidad? Sería una historia cada vez más en descenso y en pérdida. ¿Quiénes quedarían en el planeta? Por supuesto, estamos hablando en un sentido hipotético, de manera que la mujer es parte indispensable del plan de Dios. Una mujer, cuando se convierte en madre, debe pensar esto: estoy obedeciendo a lo que Dios ha establecido. El mandamiento de Dios de reproducirse, el mandamiento de Dios de llenar la tierra. La maternidad también fue parte del plan de salvación. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, nos encontramos que la Biblia nos dice que después que el hombre y la mujer pecaron y se rebelaron contra Dios, el Señor estableció un proyecto y un plan para salvar a la humanidad. Dios pudo haber usado cualquier estrategia, porque Él lo puede todo. El Señor pudo haber diseñado un plan de muchas maneras. Pero mire qué curioso el plan que Dios escogió para salvar a la humanidad. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros vamos a este pasaje nos estamos dando cuenta de que Dios está hablando acerca de la lucha y el conflicto que se iba a producir entre el pecado y la vida, entre el descendiente de la serpiente y el descendiente de la mujer. Y aquí es donde me detengo, porque el plan de Dios para salvar a la humanidad implicaba un niño. Un niño. Ese niño era importante. Ese niño varón era importante porque era el niño que iba a aplastar el imperio de Satanás, la muerte y el pecado, y los iba a destruir para darnos la vida eterna. Pero cuando uno dice un niño, uno también, ¿qué cosa dice? Una madre. Porque detrás de un niño tiene que haber una madre. Por lo tanto, dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad se encontraba la idea de que era necesaria una madre. Y a partir de ese momento, las madres comenzaron a ver la oportunidad de tener un hijo como parte del cumplimiento del propósito de Dios para salvar a la humanidad. Porque no iba a ser un hijo cualquiera. La esperanza de las madres estaba en que ese hijo que estaban teniendo fuese el niño
que Dios había prometido que destruiría de una vez y para siempre el imperio del pecado y de la muerte. Lo vemos en las palabras de Eva cuando tiene a su primer hijo y le pone por nombre como Caín. Y la palabra Caín significa precisamente adquirir. Dice, porque he adquirido varón. Eva claramente pensó que cuando tuvo a Caín, Caín era el niño de la promesa. Sabemos que tuvieron que pasar muchos años para que viniera ese hijo de la promesa, ese hijo que es Cristo. Por eso el escritor, por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Y en quién está pensando? No está pensando en todas las mujeres, está pensando específicamente en esa mujer escogida por Dios, a quien Dios puso para ser la madre de su hijo. La maternidad es parte del plan de Dios y también es una forma de obedecer a la voluntad de Dios. Fue parte de su plan de salvación. Pero aún así, aunque pensemos que ya Cristo vino al mundo, cumplió su rol, ahora tenemos vida eterna en Jesucristo, la maternidad sigue teniendo un rol. Porque la maternidad sigue siendo parte del plan divino para una humanidad caída que necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle. Las madres hoy no saben el inmenso privilegio que tienen de estar dando a luz a la próxima generación de pastores que va a haber en Cuba, a la próxima generación de misioneros y misioneras que va a haber en Cuba, a la próxima generación de maestros de escuela dominical que va a haber en Cuba. Su hijo o su hija puede ser un siervo, un instrumento en las manos del Señor. Dios aún no ha detenido su proyecto y su plan por medio de la maternidad. Por esta razón, entre muchas otras, el aborto no es parte de la voluntad de Dios. Porque cuando una mujer decide abortar, esa mujer está poniendo fin a la vida de alguien que puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Una historia que pudo ser contada, una historia que pudo ser dicha y que no fue porque alguien la apagó. De manera que cuando una mujer se convierte en madre y asume el desafío de la maternidad, está obedeciendo a la voluntad de Dios. Dios quiere que seas mamá y Dios quiere que cuides ese niño, porque ese niño es parte de la voluntad de Dios. Posiblemente tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de la vida de tu hijo o de tu hija. Pero lo que Dios sí sabe es que, lo que tú sí sabes es que ese niño o esa niña es un regalo de Dios. Míralo como lo mires. Quiero que entiendas que puede ser alguien a quien Dios use o en esta congregación o en otra congregación. ¿Por qué es una bendición la maternidad? En segundo lugar, en la Biblia nosotros encontramos que ser madre es una forma de mostrar el carácter de Dios. Cuando una mujer hace el rol de madre, no se da cuenta de que también está mostrando ciertos atributos del carácter de Dios. La maternidad está en contra de un estilo de vida egoísta. Eso es parte del carácter de Dios, quien lo dio todo por nosotros, quien entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Bueno, yo creo que una madre puede identificarse con eso. Una madre puede identificarse con el carácter de Dios, de amor, de entrega. Porque cuando una mujer asume el rol de madre, tiene que renunciar a muchas cosas por el bien de sus hijos. A veces renuncia a sus sueños. Otras veces renuncia a su trabajo, a sus planes, a sus metas. Y a veces renuncia también a cosas materiales por el bien de sus hijos, porque gustos que podía darse cuando no los tenía, ahora no se los puede dar porque ¿para quién es todo? ¿Para el niño o para la niña? Entonces, ser madre verdaderamente es sacrificarse. Sacrificarse por el bien de alguien a quien Dios ha puesto a tu cuidado. Yo creo que en ese sentido las madres expresan el carácter de entrega de Dios. Y yo creo que para nadie es un secreto de que cuando hablamos de entrega, ¿en quién podemos pensar? Podemos pensar en nuestras madres en primer lugar, que fue el ejemplo que vimos.
Y después que hemos venido a Jesucristo, entendemos entonces de quién viene ese espíritu de entrega. Dios puso semejante espíritu en la vida de la mujer. La maternidad expresa rasgos de provisión y protección a la manera de Dios. Cuando uno lee Mateo 23:37, encuentra algo curioso. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús en este momento le está diciendo a la ciudad de Jerusalén que sintió por la ciudad lo mismo que siente una gallina por sus polluelos. ¿Y qué vemos allí en esa imagen de una gallina por sus polluelos? Puede ser un animal, pero déjeme decirle que ahí está el sentimiento materno, de provisión, de protección. Yo creo que a veces las madres incluso pecan de sobreprotección. Entonces los niños no pueden ni siquiera bajar las escaleras, no pueden bajarse ni siquiera de la cama. Es porque se va a dar un golpecito. Hasta ahí puede llegar incluso ese sentimiento de protección, de provisión. Está faltando esto, está faltando lo otro. Y ya empiezan a preocuparse. Pero déjeme decirle que eso demuestra el carácter de Dios en la vida de una mujer que quiere ser una madre que agrada al Señor. Porque así mismo se preocupa Dios por nosotros. Así mismo vela el Señor por nosotros. Por lo tanto, cuando una mujer como madre está pensando en la provisión y en la protección de sus hijos, está mostrando también el carácter de Dios por sus hijos. La maternidad debe ser una expresión de la sabiduría divina. Y eso es algo que también vemos. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, encontramos lo siguiente. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué interesante que la palabra de Dios muchas veces enfatiza que a lo que una persona tiene que prestar atención y escuchar, ¿qué cosa es? A la palabra de Dios. Pero en estos pasajes de Proverbios hay una autoridad que es comparada con la palabra de Dios. Cuando uno lee los proverbios, uno se da cuenta que los proverbios exaltan mucho la figura del padre y de la madre. De tal manera que escuchar la madre incluso implica la vida. Como mismo en la ley, en el Pentateuco, encontramos que Moisés muchas veces le advierte al pueblo de que si no escucha la voz de Dios, está rechazando la vida. Y eso es parte del carácter de Dios. Cuando una madre está criando un hijo, esa madre tiene que entender que es como si fuese la voz de Dios para ese hijo. Es la sabiduría divina para ese hijo. Los hijos necesitamos tener madres sabias, madres piadosas, madres que muestren el carácter de Dios en toda sabiduría cuando pedimos un consejo, cuando pedimos una orientación. Ese es un papel y un rol privilegiado. Fíjese, si es así, que ¿cuál es la tranquilidad de una madre? Que su hijo le cuente todo, que su hijo le pregunte todo, porque el hijo que no le pregunta todo a su mamá y a su papá, ¿a quién se lo va a preguntar? A la persona que menos quizás deba hacerle la pregunta. Así que la maternidad debe ser una expresión de la sabiduría divina. Proverbios 6:20 dice también lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuán importante es que escuchemos a nuestras madres. Por algo hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Nosotros debemos dar gracias a Dios por nuestras madres. Y si eres madre, quiero que entiendas que Dios espera que muestres el carácter sabio de Dios. La maternidad debe ser una expresión de la autoridad de Dios en la vida del niño.
Hay veces que no se entiende el rol de la madre y que se piensa que la maternidad da una autoridad desmedida sobre la vida del niño. En realidad no es que da una autoridad desmedida, da más bien la debida autoridad para que se pueda aplicar la disciplina cuando es necesaria, para que se pueda instruir y corregir la vida de ese niño como es necesario. De manera que las decisiones que una vez tomamos nosotros como hijos muchas veces reflejan las decisiones que tomaron nuestras madres o la manera de pensar de nuestras madres. Esta semana me llamó la atención una meditación que hizo mi esposa en su tiempo devocional. Yo nunca lo había visto así, pero a él le llamó la atención la historia en la que Herodías, la hija de Herodías, danza delante del rey. Y al rey le impresiona tanto la danza de aquella muchacha que le dice: pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar la mitad del reino. Esta mujer, la madre de esta niña, estaba con un hombre que no era su esposo. Y el rey había mandado a apresar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que le decía al rey era: tú estás con la mujer de tu hermano. Eso no te es lícito, eso es pecado. Y el rey temía a Juan porque sabía que Juan era un profeta y por eso no le hacía daño alguno. Incluso lo escuchaba de buena gana, pero lo tenía preso. Pero parece que a esta mujer no le cuadraba mucho el mensaje que Juan daba. Le caía mal. Y ese día que aquella niña hizo aquella danza e impresionó al rey y a la corte, corrió a su madre y le dijo: ¿qué puedo pedir? Si aquella mujer hubiese sido una mujer sabia y hubiese entendido que la autoridad que tenía sobre aquella niña era la autoridad de Dios, hubiese pedido algo bueno para su hija. Sin embargo, gastó aquella maravillosa oportunidad y le dijo a su hija: pídele al rey que te entregue en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántas veces, madres, ustedes ejercen la autoridad de una forma indebida, volcando en ella frustraciones, amarguras, dolores, sentimientos encontrados? Hermana, la autoridad que Dios te ha dado sobre tu hijo es para bendecir, es para edificar, es para apartar al niño y a la niña del mal camino, del camino del necio. Porque tú estás llamada a mostrar el carácter sabio de Dios. Esa autoridad que tienes como madre no la tiene otra persona en esta vida. Y no la va a tener otra persona en esta vida, a menos que deliberadamente tú quieras renunciar a ella, no dando tiempo a tus hijos, evitando el contacto con ellos, invirtiendo tu tiempo en otras cosas que posiblemente no tengan tanto impacto como el que puede tener el que debes invertir en la vida de cada uno de ellos. Por eso, en último lugar, ser madre es una bendición, porque ser madre es un tipo de ministerio especial. Eso es un ministerio especial, déjame decirte. En la iglesia tenemos muchos ministerios. Tenemos ministerio con jóvenes, con niños. Tenemos ministerio de evangelismo, de misiones, de discipulado, hasta de consejería, adoración. Pero para cada uno de esos ministerios, déjeme decirle, la iglesia se reúne. Y una vez que la iglesia se reúne, comienza a valorar hermanos en los cuales existe la capacidad para llevar adelante estos ministerios. Y los elige, porque entiende que son de parte de Dios. Y además de eso, los hermanos están dispuestos a aceptar el llamado. Pero quiere que te diga algo: ser madre no lo elige nadie. Ser madre, quien lo elige, ¿sabe quién es? Tú. Tú eres la que elige ser madre. Y ser madre es un ministerio. La maternidad no es una esclavitud. Hay gente que lo ve así. La maternidad es una forma de servir a Dios. Porque Dios va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho con nuestros hijos. Ha puesto bajo nuestro cuidado el que puede ser el futuro pastor, la futura misionera, la futura líder o líder,
de la iglesia. Eso es una forma de servicio. ¿Quieres que te diga algo? A nadie le interesan tanto tus hijos como a ti que eres madre. Y nadie debiera preocuparse tanto por ellos como tú que eres la madre. Por eso yo entiendo cuando muchas veces las madres priorizan ciertas etapas de la vida de los niños, porque nadie puede reemplazar el lugar de la madre en esos momentos. Hay periodos en la vida de los hijos en los que ya ellos quizás son un poquito más independientes y uno los puede soltar, pero hay otros en los que la dependencia es tan importante que es necesaria la presencia de mamá. Ese es tu ministerio. No te sientas mal cuando a veces no puedes cantar en el coro porque tus hijos te necesitan. No te sientas mal cuando a veces no puedes ir a las misiones porque tus hijos te necesitan. No te sientas mal cuando a veces no puedes dar una clase de escuela dominical porque tus hijos te necesitan. Porque tú no estás desobedeciendo al Señor, tú estás cumpliendo tu ministerio. Y quiero que empieces a ver que Dios te va a pedir cuenta por la vida de ese niño, de esa niña. Porque las decisiones que tomen esos niños en el futuro, cuando sean hombres y mujeres, va a depender de lo que tú fuiste capaz de invertir en la vida de ellos cuando eran pequeños. La maternidad permite invertir en la vida de otros para que en el futuro sean hombres y mujeres piadosos. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero eso tiene que ser una meta en la vida de ustedes, madre. Ningún niño ni ninguna niña va a ser un hombre y una mujer de Dios de la noche a la mañana. Eso tiene que ser algo intencional. Eso tiene que ser algo desde el comienzo. Si tu meta es que tu hijo el día de mañana sea un siervo de Dios, desde ahora, que no sabe ni hablar, ni orar, ni cantar, hay que empezar a instruirlo en ese sentido. Porque la Biblia dice que cuando uno instruye al niño en su camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Yo no digo que voy a hacerlo cristiano, porque eso es una decisión personal. Pero cuando ese niño reciba a Jesucristo, va a tener a su favor muchas cosas que mucha gente que vino sin tener un hogar cristiano no va a tener cuando viene a Cristo. Es como la persona que quiso que sus hijos fueran médicos toda la vida, porque ese fue su sueño, ser médico, pero no lo pudo ser. Y sin embargo inculcó a sus hijos a que estudiaran medicina y le compraba jueguitos de medicina y un estetoscopio de medicina y toda la cuestión de medicina. Y cuando el niño tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué te va a decir? Médico. Porque eso es lo que ha visto, eso es lo que se le ha inculcado, eso es lo que se le ha fomentado. Bueno, esta es la pregunta que yo quiero que te hagas en esta mañana. ¿Qué tú quieres que sea tu hijo cuando sea grande? ¿Qué tú quieres que sea tu hijo cuando sea grande? Yo lo tengo claro. Mi esposa lo tiene claro. Nosotros queremos que nuestras hijas sean hijas de Dios, fieles y comprometidas. Ya, si se quieren casar con un pastor y complicarse, eso es otra cosa. Es una decisión personal. Pero yo quiero que amen a Dios con todo su corazón. Pero ¿quieres que te diga algo? Ellas no lo saben hacer. Nosotros sí sabemos. Y por eso todas las mañanas, mi esposa, antes de salir nosotros de la casa, lo primero que dice, vamos a orar. Y oramos. Para enseñarles a ellas que el Señor es el centro de nuestra vida. Estamos invirtiendo en la vida de esas hijas nuestras. Hay muchas cosas en las que nos hemos visto limitados por nuestras hijas, pero de nada de eso me arrepiento, porque yo espero darle gracias a Dios el día de mañana, cuando a ellas les toque hacer decisiones y decidan bien, porque estuvimos allí para ellas cuando nos necesitaron. Ser madre es un ministerio especial. ¿Y quieres que te diga por qué es muchas veces especial? Porque cuando yo no estoy, por causa de las tremendas responsabilidades que tengo, yo sé que ahí está mi esposa. Yo puedo estar ausente, no debo estar ausente. Pero yo sé que aun cuando yo esté ausente, ahí está mamá. Apoyando desde la retaguardia,
el papel que quizás nadie reconoce. Este es un ministerio especial. La maternidad es un tipo de discipulado a largo plazo. La maternidad es un tipo de discipulado a largo plazo. ¿Sí? Queremos ver la vida de gente transformada. Queremos ver a personas que vienen a Cristo, cómo su vida cambia. Bueno, madre, que estás en esta mañana aquí escuchándome, Dios quiere ver eso en tu hijo y en tu hija. Una vida transformada. Y ese es un discipulado que nunca se acaba. Ese es un discipulado que nunca se va a terminar, pero que si lo hacemos bien hecho, da grandes beneficios. Da grandes beneficios. No podemos esperar de nuestros hijos cosas que nunca vieron en nosotros. No podemos esperar de nuestros hijos la fidelidad que no hallaron en nosotros. No podemos esperar de nuestros hijos la entrega que no vieron en nosotros. Seamos intencionales en eso. Madre, tienes un rol muy especial. Porque tú eres la persona que nunca falta en el hogar. Y si eres cristiana y si has puesto tu confianza en Jesucristo, tienes más que muchas madres que están sin el Señor. Porque tienes la presencia de Dios en tu vida. Tienes la sabiduría del Señor en tu vida. Tienes los recursos de Dios a tu disposición para criar a una generación en medio de un mundo que se está perdiendo y un mundo que está dándole la espalda a Dios todo el tiempo. No desaproveches esa oportunidad. Que el día de mañana puedas sentirte orgullosa de que lo que sembraste y cuidaste con tanta pasión, hoy es un instrumento en las manos de Dios. Hoy es un vaso de honra para la gloria de Dios. ¿Ya has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Ya has encomendado al Señor tu familia? Quizás te está haciendo difícil el rol de la maternidad. Pero ¿te has preguntado si lo estás haciendo sola porque no le has dado tu vida a Jesucristo? Esta mañana quiero decirte que no tiene por qué ser así. Yo no sé si te abandonaron en el momento que más tú le necesitabas. Yo no sé si te dejaron en el momento en que no podía faltar esa persona y asumiste el rol de la maternidad sola. Pero en esta mañana quiero decirte, no tiene por qué ser así, porque hay alguien que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y ese es Jesucristo. Dios, quien te creó, quien te dio la bendición de ser madre, hoy quiere darte la oportunidad de que hagas el rol, pero con su ayuda. ¿Alguna madre en esta mañana aún no ha entregado su corazón a Jesucristo, pero quiere poner su confianza en Jesucristo? Yo le estoy haciendo esta invitación porque sé que lo necesitas. No lo puedes hacer solo. Solo Dios puede ayudarte a cumplir ese rol. ¿Hay alguna madre en esta mañana que necesita al Señor? Le invito simplemente que levante su mano. Yo desconozco tu relación con Dios, pero si no tienes al Señor, te puedo decir, lo necesitas desesperadamente. ¿Alguna madre en esta mañana? Si ninguna mano se levanta, voy a entender que todas han hecho una decisión por Jesucristo. Y quiero hacer extensiva esta invitación, incluso a aquellas que no lo son, pero piensan serlo, si no han recibido a Jesucristo. Incluso no aquellas personas que no van a ser madres, sino también hombres que están buscando la dirección de Dios para criar a sus hijos. Hombres y mujeres necesitados de la presencia de Dios. Alguien en esta mañana necesita a Dios para poder criar a sus hijos y quiere entregarle su corazón. Dios te bendiga. Dios quiere cambiar tu vida y quiere ayudarte a hacer eso. Dios te bendiga también. ¿Alguien más en esta mañana necesita desesperadamente a Dios? Quiero orar por estas vidas que levantaron su mano, porque Dios está dispuesto a obrar en sus vidas.
Padre, te damos gracias por esta mañana y agradecemos tu poder para transformar y para dar vida. Gracias también por el papel de la madre, porque fuiste tú quien diseñó ese rol. Y agradecemos tantas cosas preciosas que tú has puesto en la mujer para hacer esta noble tarea. Pero entendemos que sin tu ayuda es imposible. Rogamos tu bendición, tu sabiduría para cada una de las madres de nuestra iglesia. Y pedimos, Señor, que tú les asistas en la difícil tarea que representa en estos tiempos criar hijos e hijas piadosos, Señor. Las ponemos en tus manos para que tú te glorifiques. Pido también de manera muy especial por aquellas manos que se levantaron en este momento reconociendo que te necesitan. Y pido, Señor, que tú seas una realidad en la vida de estas personas, porque ellos realmente necesitan tu presencia. Ayúdales, guárdales, renuévales, transfórmales. Permite que la vida sea nueva a partir de este día en sus vidas, que se pongan a cuentas contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor.